escuchar también la palabra de la doctora Paula Kelm, quien es abogada de la Universidad Nacional de Córdoba en cuanto a su experiencia laboral. Es del Poder Judicial de Córdoba, realizando su carrera judicial como prosecretaria de la Fiscalía de Instrucción, séptima circunscripción judicial con asiento en tribunales de Cosquín, ayudante fiscal en la Unidad Judicial de Cosquín, secretaria de la Fiscalía de Instrucción, séptima circunscripción judicial con asiento en tribunales de Cosquín. Actualmente se desempeña como fiscal de instrucción, séptima circunscripción judicial con asiento en tribunales de Cosquín, dedicándose al trabajo de investigación penal en la zona, conociendo problemáticas de la jurisdicción. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. No sé si así me escuchan. ¿Se escuchan? Sí, Atrás, como me escuchan, me siento más cómoda sin bueno, la idea no era dar una charla parada, pero bueno, se han parado mis compañeros, así que no me queda otra que acompañarlos. Muchas gracias por la invitación, Karina, muchas gracias, Mariano, muchas gracias, doctor Gattone. Me comentaron de este espacio que se había generado, me pareció fantástico, me pareció muy útil. Celebro el lugar en donde estamos para poder compartir, para poder debatir, para poder charlar un poco de esta problemática. Me pareció muy interesante el tema, entonces leí el título y dije, bueno, a ver, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué les puedo traer a ustedes que les pueda ser útil? Y cuando hablamos de delito y cuando hablamos de infancia, pensé, bueno, el derecho penal juvenil. Y el derecho penal juvenil en la provincia de Córdoba, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuáles son las motivaciones? O, ¿cuál es la normativa que nos rige para poder entender cuando vemos a un niño que cometió un delito y que no está preso o que no está institucionalizado? Y nos decimos, ¿por qué? Bueno, entonces digo, puedo contarles un poco sobre esto para que podamos entender cómo se rige la problemática en la provincia de Córdoba. Para empezar con eso, por favor, tenemos que ir a un punto de inflexión en todo el mundo, que fue la Convención sobre los Derechos del Niño, que se celebró en Nueva York en 1989. Hay un antes y un después de esta convención. El antes, a nivel nacional, en nuestra legislación, existía una ley que se llamaba la Ley de Patronato de Menores. Esa ley es de 1919, a fines del siglo pasado. Esa ley regulaba todo lo que tenía que ver con los menores, y así se los denominaba. En materia penal teníamos la ley 22.278, que es la ley, está en la próxima filmina, pero no importa porque yo he decidido mezclar todo, es la ley del régimen penal de la minoridad. 1980. ¿Por qué digo los años? Porque es importante que nosotros pensemos en el año 89, cuando se da la Convención sobre los Derechos del Niño, y la fecha de las leyes que regulaban la Argentina en aquel momento, 1919-1980. La Convención sobre los Derechos del Niño, ¿cómo ingresa en nuestra legislación? Ingresa a través de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, en donde se le da la jerarquía constitucional. ¿Qué significa eso? Que tiene el mismo valor que la Constitución de la Nación Argentina. ¿Y qué es lo que nos dijo de trascendente y por qué hay un punto de inflexión en cuanto a lo que sucedía antes de la Convención y ahora? Definió lo que es un niño y dijo, un niño es un ser humano. Tan sencillo y tan increíble como eso. Es un ser humano. Necesitábamos que una convención nos dijera que el niño no era un objeto, sino que era un ser humano, que era un ser humano que tenía menos de 18 años de edad y que era un sujeto de derecho.
de derechos y que requería una protección integral. Y que todos los estados partes que habían participado de esta convención y todos los otros estados que se adhirieran a la misma tenían la obligación de hacer velar esos derechos a este ser humano. Ese fue el punto de inflexión. Se cambió el paradigma. El paradigma anterior, ¿cuál era? El Estado tutelar, el patronato del Estado. ¿Qué hacía el patronato del Estado? Ponía en el cuerpo de un juez de menores y decía: niño, usted es un objeto susceptible de tutela y de protección. Entonces ese juez de menores va a decidir qué necesita para su salud, para su educación, para su seguridad, si tiene que estar o no con su familia. Ese juez velaba por esa criatura, de la cual no se le escuchaba. El cambio de paradigma fue ese, de decir que ya no era un objeto susceptible de tutela o de protección por parte del Estado, sino que era un sujeto de derechos. Y como sujeto de derechos necesitaba una protección integral. Los invito a leer la convención porque trae y enumera una gran cantidad de derechos de los cuales nosotros como República Argentina estamos obligados a velar. Entre ellos lo que puede llamar la atención, es decir, es la progresividad en la responsabilidad penal, si hablamos de delitos, o la progresividad en la autonomía del niño, niña o adolescente. Porque hasta eso van a ver que cambia. Antes era el patronato de menores, antes era la ley penal minoril y hoy es la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se les da una entidad y se les da una individualidad. Además de eso se cambian un montón de conceptos que hoy empezamos a ver cuando hablamos de representación. Antes se decía representación promiscua, la asesora letrada que representaba los intereses del niño, hoy se habla de representación complementaria. Ya no hablamos de padres, sino hablamos de progenitores. En sí fueron cambiando un montón de conceptos que nos permitieron empezar a salir de ese paradigma. Pero ¿qué sucedió en la práctica? 1994, convención, y ingresa la convención en nuestra legislación. En el 2005, que yo puse, no, vuelve un poquito, vuelve al siguiente, yo puse 2015, en realidad la ley 26061 de protección integral de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, es del año 2005. Esta ley derogó la antigua ley del patronato de menores. Fíjense cuándo, 2005. En el 94 nosotros lo habíamos ingresado como una norma fundamental del Estado. Y esta ley, la 26061, nos dijo que la Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria. Tuvo que venir una ley en el 2005 a decirnos: hoy la sociedad argentina, todos los derechos que están en la Convención se tienen que aplicar en forma obligatoria. Y definió algo muy importante que seguramente lo van a escuchar en muchas oportunidades, que es el interés superior del niño. Y dijo que el interés superior del niño es la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por la ley. ¿Qué pasó a nivel local? Se sancionó la ley 9944, también hay un cambio porque en el 2011 empezamos a cambiar las concepciones que teníamos, si no nosotros nos regíamos por la ley 22278, que era del año 80, y en donde toda la estructura estaba pensada como un Estado tutelar. Dentro del Poder Judicial existía el fuero de menores, existía el juez de menores. En el 2005 eso se eliminó y el juez de menores se empezó a llamar de otra manera. Juez en materia penal, juez penal juvenil. En la práctica, ¿qué sucedió? Venía la convención con el pensamiento de que era un sujeto de derecho
y teníamos en la práctica el pensamiento y la estructura del sistema tutelar. Hubo un choque muy importante. Y si bien en la normativa se modificó, en la realidad fue mucho más lento esa modificación y hasta el día de hoy tenemos ese resabio del pensamiento de que el Estado tiene que velar por esa persona o por ese objeto que no puede decidir ni siquiera de ser oído. ¿Cuál? A nivel provincial, bueno, les decía que era la ley 9944, que es la promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y lo que tiene de trascendente es que en julio de este año se produjo una nueva modificación, que es el motivo que me trae acá, y que ahora les voy a explicar. Entre todas las necesidades que tiene nuestra legislación de adaptarse a la Convención, una de ellas, que es una de las más importantes y que en materia de Córdoba tenemos una deuda muy grande, fue el respeto de la garantía constitucional del debido proceso. ¿Qué significa esto? Una garantía que está establecida en la Constitución y que dice que toda persona que esté sometida a un proceso necesita primero conocer de qué se lo acusa, tener derecho a ser oído, tener derecho a defenderse y tener derecho a que un juez imparcial y un juez natural resuelva su situación. ¿Qué sucede en materia penal juvenil? El juez penal juvenil investiga, el juez penal juvenil juzga, el juez penal juvenil impone los tratamientos tutelares. Entonces, ¿qué es lo que buscó el legislador? Buscó solucionar este problema. Y dijo, no, en Córdoba no puede seguir de esta manera, y decidió con esta modificación de este año trasladar la responsabilidad o la competencia de la investigación penal preparatoria a los fiscales. En Córdoba hay fiscales especializados penales juveniles, en el interior no. Así que los fiscales de instrucción, que son de competencia múltiple, absorben la competencia penal juvenil. Sí, la siguiente, por favor.